Argentina con Santiago Gómez, quien además nos va a hacer un recorrido histórico de lo que estamos atravesando como país en el plano político. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. La moción de vacancia en contra del presidente Castillo sigue marcando la agenda política. Es el tema que se posiciona en el primer lugar de interés nacional porque obviamente hablamos del jefe de Estado, de la persona que tiene más poder político en el país. Y efectivamente esta moción de vacancia está siguiendo su curso, Fátima. Es una primera etapa. Lo que ha ocurrido es que anoche se dio cuenta en el Congreso de este pedido para iniciar un trámite de destitución del presidente. Inmediatamente el Congreso notifica al jefe de Estado a través de un oficio, como también manda la Constitución. El presidente Pedro Castillo ya está enterado de este proceso de vacancia en su contra. Pero, Fátima, hay que ver la historia del país, porque de vacancias conocemos mucho los peruanos que tenemos este momento crucial donde los poderes se enfrentan y donde uno decide sobre otro. Los tenemos en la memoria estos momentos. Vamos a recorrer estas 5 vacancias, 5 procedimientos de destitución presidencial presentados en 5 años, Fátima. ¿Qué democracia puede resistir esto? La peruana por ahora. Vamos a ver esta gráfica donde recordamos los últimos presidentes que han pasado por esta situación de vacancia. 5 vacancias en 5 años, te decía, Fátima. Es un titular que se dice fácil, pero carga por dentro toda la inestabilidad política de un país precario democráticamente como el nuestro. Esta es la primera vacancia, diciembre del 2017. Además, siempre suele caer en diciembre, Fátima. Sí. Vacancia en contra de Pedro Pablo Kuczynski. El caso, presunto pago de Odebrecht a Westfield Capital, a una empresa fundada por Pedro Pablo Kuczynski. Esto en el interín del caso Lavallato. Fátima, el presidente tenía poco más de un año como jefe de Estado, el presidente Kuczynski, y se procede con esta vacancia. Exacto. Esta vacancia no prospera en contra de Pedro Pablo Kuczynski, pero lo debilita muchísimo políticamente, Fátima. Correcto, y no fue el único, digamos que luego de este intento vino otro que finalmente provocó su salida, no por los votos en torno a una vacancia exactamente, pero sí ante la inminente posibilidad. Así es, recordamos entonces la segunda vacancia en contra de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018. En este caso, Fátima, ya un presidente debilitado se enfrentaba nuevamente a nuevas evidencias del caso Odebrecht. Recordamos que esta vacancia fue impulsada por el señor César Villanueva, que después terminó teniendo un alto cargo en el gobierno de Martín Vizcarra. En medio de esta situación renuncia el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta vacancia no se llega a agotar en los términos procesales. El presidente renuncia antes de ir a defenderse al Congreso. Sí. Por supuesto, una renuncia dramática que pone al país en vilo. Recordamos ese momento de marzo de 2018, pero hay más, Fátima, porque el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, también enfrentó un primer proceso de vacancia en septiembre del 2020. Recordamos el caso de la presunta obstrucción a la justicia por el caso Richard Swing. Por eso llevaron a Martín Vizcarra a un procedimiento de vacancia. No sé si recuerdas este momento tenso que tenía Martín Vizcarra, también ejerciendo su defensa en el hemiciclo, Fátima. Así es, pero algo puntual antes de avanzar con el tema exactamente de la vacancia, de ese también primer intento, es que se da siempre, o se dio en esas oportunidades, girando sobre la presunta traición con la vicepresidenta, que se ha intentado también señalar en este caso, aunque Dina Boluarte ha expresado su lealtad con el presidente Pedro Castillo, pero en aquel momento, si nos remitimos a la historia, se dijo mucho en torno a Martín Vizcarra y también la lealtad que algunos sectores que apoyaban a Pedro Pablo Kuczynski le reclamaban. Entonces, nuevamente se habla de esta solidez, de una presentación de moción de vacancia, siempre y cuando haya quizá también un respaldo desde las vicepresidencias, lo que en este caso no se estaría sosteniendo de esa manera, por lo menos de lo que han dicho públicamente la señora Dina Boluarte.
Es pronto para asegurarlo, Fátima, porque estamos hablando de dos momentos. Un momento que tiene que ver con la vacancia, con la posible destitución del presidente, y otro momento que tiene que ver con la sucesión constitucional. ¿Quién sigue en esa línea de sucesión al presidente? Y son momentos que en algún tramo del procedimiento de vacancia se cruzan. Allí también se mueven los intereses políticos para ver quién va a heredar el poder en caso prospere un proceso de destitución. Y recordábamos este año 2020, cuando Martín Vizcarra afronta este primer procedimiento de vacancia. También se agota este primer procedimiento, no se consiguen los votos para la vacancia. El presidente Vizcarra fue muy apurado, fue un procedimiento express en el entorno del caso Richard Swing. Se sacaron unos audios, rápidamente se generó un momento de inestabilidad y se llevó a la vacancia al presidente Martín Vizcarra. Efectivamente, en ese momento no procedieron con aprobar este trámite porque no se alcanzaron los 87 votos, pero hubo un segundo intento a los pocos meses, a las pocas semanas. Martín Vizcarra es por segunda vez objeto de un procedimiento de vacancia, octubre del 2020, ese mismo año, y esta vez, Fátima, la presunta corrupción en su gestión como gobernador regional de Moquegua. Sacaron temas antiguos. En este caso, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, era un tema que se remontaba a su primera época como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. En el caso del presidente Vizcarra, también se hablaba de su gestión como gobernador. Sí. Esas son 4 vacancias que hemos vivido ya los peruanos. En esta segunda vacancia alcanzan los votos, Fátima. 87 votos se alcanzan en el Congreso. Más de 100 votos terminan cortándole la cabeza al expresidente Martín Vizcarra. Y con esto se da la sucesión de finalmente Manuel Merino termina asumiendo la presidencia, y allí es donde se genera toda esta situación, Fátima, complejísima. Y tenemos esta quinta moción de vacancia presentada contra el presidente Castillo, que en este caso no se enfoca en un hecho concreto, se enfoca, Fátima, en varias causales, digamos, varios hechos de los que se acusa al presidente. Ayer repasábamos estos 7 puntos que se anotan en la moción presentada, pero esta es la gran figura: 5 procedimientos de vacancia en 5 años, una época muy difícil para el país. No habían vivido algunas generaciones tantos procedimientos de destitución presidencial, y efectivamente se ve en el patrón de cómo hemos venido afrontando como ciudadanía estos procesos, que los políticos hacen un primer intento, pueden fracasar, pero hacen un segundo intento. Y en el medio de esos intentos, Fátima, aparecen los audios, aparecen los videos, aparecen las revelaciones. Lo recordamos en el caso de la vacancia del presidente Martín Vizcarra, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando se sacan los mamani videos. En el caso del presidente Vizcarra, en el medio del procedimiento de vacancia se sacan los audios del caso Richard Swing, y allí se lo acusa de obstrucción a la justicia. Bueno, entonces estamos viendo que no solo es un trámite, sino es un procedimiento político, Fátima, donde se suelen sacar cartas de última hora que generan ese escenario de confrontación para ir por la vacancia. Por eso creíamos y calificábamos ayer este hecho como un hecho extremo, con una salida extrema, una salida radical y definitiva que termina poniendo al país al borde de una nueva crisis política. Y es importante ver la historia, Fátima, porque parece poder repetirse en este momento de mucha polarización en la política peruana, ¿no?